Habitantes subterráneos. ¿Qué estados cooperan con ellos y por qué la Iglesia se opuso a tales contactos? En las últimas décadas, muchos investigadores han comenzado a informar sobre misteriosos túneles que conectan diferentes países y, según algunos informes, incluso continentes. Supuestamente se trata de un legado de una civilización antigua. A pesar de la naturaleza fantástica de tal teoría, no se ve nada imposible en ello, ya que vivimos en un mundo asombroso y a veces las cosas más increíbles resultan ser ciertas. Un dato interesante es que a mediados del siglo XVI, el jefe de la Iglesia Católica ordenó sellar todas las entradas y salidas asociadas a esta red de túneles en todo el mundo. Una pregunta justa sería ¿por qué? Resulta que desde la antigüedad, filósofos y cronistas en sus creaciones señalaron la conexión entre personas y habitantes subterráneos. Por ejemplo, muchas de las figuras antiguas de Grecia discutieron seriamente la venta de aceitunas, vino y frutas a misteriosos habitantes subterráneos, a cambio de pepitas de oro, lingotes y piedras preciosas. Pero ¿quiénes eran esos misteriosos residentes? ¿Y por qué la Iglesia Católica tomó las armas contra ellos? Hay una gran cantidad de fuentes escritas que describen a los representantes del inframundo como hombres y mujeres bajos y fornidos, pero en realidad esta gradación es mucho más compleja. Allí viven decenas de razas diferentes. Los que viven a mucha profundidad, a kilómetros de profundidad. No interactúan con la gente, le temen a la luz, no tienen ojos y no parecen humanos en absoluto. Las regiones montañosas están habitadas principalmente por enanos. Además de ellos, existen varias formas de hombres bestia. Pero ¿cómo molestaban a la gente los pueblos subterráneos? Desde el siglo XI, los representantes de las iglesias locales se indignan por los encuentros y contactos entre personas y habitantes del subsuelo. Por primera vez en Italia y Francia, surgieron especulaciones de que en las mazmorras vivían mensajeros y seguidores del diablo. Pero este fenómeno no contó con un amplio apoyo de la Iglesia hasta finales del siglo XV. A partir de ese momento, el jefe de la Iglesia Católica exigió a los representantes locales de la fe garantizar la adopción del cristianismo por parte de los pueblos clandestinos. Los habitantes subterráneos no abandonaron sus creencias en la fe y la religión, y luego, a mediados del siglo XVI, en Europa se prohibieron las relaciones con ellos, incluido el comercio. Como suele suceder, todos siguieron la ley ante nuestros ojos, pero el intercambio de recursos nunca se detuvo. Al enterarse de esto, el jefe de la Iglesia Católica ordenó tapar todas las entradas y salidas subterráneas, y aquellos que continuaron comunicándose con los seguidores del diablo quedaron prisioneros o fueron ejecutados. En 1588 tuvo una fatídica reunión entre líderes cristianos y musulmanes, en la que los líderes acordaron cerrar las puertas del infierno. Así, en Europa, Asia y África, la mayoría de ellos estaban llenos de piedra. El Imperio Otomano era consciente de la importancia de tomar decisiones para resolver cuestiones controvertidas y analizar cuestiones explosivas. Reformas similares comenzaron un poco más tarde en Rusia y continuaron también en el Imperio. A mediados del siglo XVIII, los contactos con los habitantes subterráneos cesaron por completo. Sin embargo, incluso hoy en día de vez en cuando, investigadores, viajeros y gente común y corriente se convierten en testigos oculares de las actividades de los habitantes subterráneos. Además, hay testimonios de quienes accidentalmente terminaron en las ciudades de los habitantes de las mazmorras. A menudo ayudaron a la gente y todavía son amigables con nosotros. Existe la opinión de que las autoridades chinas están colaborando con los Catón, los habitantes subterráneos de Asia. Por cierto, esta información es interesante. Cuando comenzó la extracción de diamantes a gran escala en Yakutia, en Rusia, a mediados del siglo XX, a una profundidad de 90 metros, los equipos y los trabajadores descubrieron una red de túneles de varios pisos, cada uno de 2 metros de altura. Existe la opinión de que el incidente fue catalogado como una conversación que tuvo lugar con los habitantes de las mazmorras y la gente.
Se cree que al final los representantes de la URSS lograron ponerse de acuerdo con el reasentamiento de personas diminutas a cambio de algo de conocimiento y tecnología. Además, los habitantes del subsuelo incluso coordinaron los trabajos, fueron consultados sobre los huecos y los riesgos y los depósitos más grandes. Es posible que las autoridades modernas puedan mantener contactos en secreto con ellos.